Bien. Bueno, buen día, chicas y chicos. Voy a tratar de hablar mientras sigo apretando el admitir y el admitir todo el tiempo. Inicialmente, como les había comentado, lo que tenemos pensado para este tipo de encuentros es que sean clases de consulta y o tutoría. En ese sentido, se espera, al menos inicialmente, una participación casi protagónica de ustedes. ¿Han traído dudas o consultas que me quieran comentar respecto de su desarrollo por las dos primeras unidades? Sí, profe, no me habían quedado muy claros los periodos científicos, lo de clásico, historicista y ¿cómo se dice? Y contemporáneo. Bien, No me habían perfecto. quedado del todo claros. Bien. Escucharon todos la pregunta que hizo Tomás. La verdad es que es un tema importante, diría, central dentro del programa. Recuerdo porque llegamos a la capacidad máxima de la sala que el video va a quedar, si lo logramos grabar, va a quedar grabado y subido a YouTube. Para empezar, les propongo tratar de entender en qué consisten estos periodos. Estos periodos son periodos que en el texto de Lorenzano, fundamentalmente, pero es una distinción bastante común, se definen para la filosofía de la ciencia. Eh, Son periodos que, según este autor, digamos, desarrolla la filosofía de la ciencia. Porque después, por ejemplo, en el texto de Pardo tienen algo que es un paradigma moderno, un paradigma premoderno que corresponde, digamos, a cómo se concibe el conocimiento científico y es una clasificación diferente. Respecto concretamente de los periodos, se habla de un primer... eh, también propone Cintia que le pase la administración. Se propone un periodo, se propone un periodo clásico, un periodo historicista y un periodo contemporáneo. Básicamente el periodo clásico es el periodo fundacional llamado concepción clásica, heredada. Ahí van a encontrar autores fundamentalmente de los denominados del Círculo de Viena, Carnap, Nagel. Es el periodo, digamos, fundacional de lo que es la filosofía de la ciencia, o sea, la reflexión filosófica respecto de la práctica científica. Va va a haber un hincapié, digamos, en la estructura lógica de las teorías científicas. Esta concepción va a estar emparentada con lo que se denomina el positivismo lógico, en relación básicamente al desarrollo que tiene digamos, esta etapa fundacional. Va a aparecer una reacción fundamentalmente a la imagen excesivamente formal y lógica que, según los críticos de la concepción clásica, deja este tipo de teorizaciones. Se va a empezar a hacer más hincapié en lo que se denomina la historia real del desarrollo del conocimiento científico,
y va a surgir alrededor de los años 50, 60, un nuevo periodo que se denomina periodo historicista, que opera como una especie de reacción de, digamos, a las cuestiones que establece básicamente el periodo clásico. Fundamentalmente la crítica desde el periodo historicista al periodo clásico es que este periodo, el periodo clásico, no refleja, digamos, lo que sucede realmente con la historia de la ciencia. Dan una imagen excesivamente, digamos, descontextualizada de la actividad científica real, de la práctica científica real. Un ejemplo, por ejemplo, de este debate se va a dar, por ejemplo, en lo que ustedes van a ver más adelante, que tiene que ver, por ejemplo, en cierta controversia que aparece entre las imágenes de la ciencia de Popper y Kuhn. Popper, por ejemplo, va a decir que la tarea de los científicos básicamente consiste en proponer conjeturas audaces acerca de cómo funciona el mundo e intentar derribarlas o demostrar que son falsas o falsarlas. Kuhn, por ejemplo, va a decir que esto no es lo que sucede en la historia de la ciencia, sino que más bien los científicos, cuando trabajan bajo un determinado paradigma científico, intentan defender, digamos, las teorías en las que trabajan. Esta diferencia, esta reacción va a dar lugar a estos dos primeros periodos, que son el periodo, digamos, clásico y el periodo historicista. A partir aproximadamente, digamos, de la última parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI, va a aparecer lo que se denomina el periodo contemporáneo. A diferencia de los periodos anteriores, no aparece en este periodo alguna idea aglutinante común. Sí aparecen algunas líneas nuevas en el campo de la producción, digamos, epistemológica, en la producción de la filosofía de la ciencia, que, digamos, que cambian el panorama, pero no hay un eje común. Lo que va a aparecer son las epistemologías naturalizadas. Epistemología naturalizada significa básicamente que la epistemología empieza a brevar de el conocimiento científico para realizar sus teorizaciones. Por ejemplo, a la hora de explicar por qué un científico, digamos, acepta o descarta determinadas hipótesis, conjeturas o teorías, es interesante, por ejemplo, agregar, por ejemplo, una disciplina como la psicología, que de alguna manera lo explica. Esto de reducir algunos aspectos de la teorización de la práctica científica a elementos tomados de la propia práctica científica se denomina naturalización. Después va a aparecer algunos intentos de retomar los intentos de formalización propios del periodo clásico, dejando de lado algunas de sus exageraciones. Van a aparecer las epistemologías feministas. En este periodo contemporáneo encontramos un panorama más fragmentado que de alguna manera solo tiene una cohesión en el sentido de ser una evolución, un desarrollo de los periodos anteriores. Bien, Tomás y demás participantes en la reunión. ¿Algo más sobre esto? No, por mi parte no. Cualquier aclaración, siéntanse libres de hacerla. Una pregunta. Sí. Lo de la epistemología naturalizada no lo entendí bien. Eso que estabas explicando recién, pero no lo entendí. Está bien que lo digas. La verdad que no parece muy fácil de entender de entrada. A ver, la epistemología básicamente es filosofía de la ciencia, o sea, es reflexión filosófica respecto de la práctica científica. Pero la filosofía no es una ciencia. O sea, básicamente, creo que me equivoqué de texto. En realidad no, Sebastián, no te equivocaste de texto. Estamos haciendo un repaso de la unidad 1, tal vez para hoy correspondería a la unidad 2, vamos a tratar de abordarlo en relación a las preguntas. Pero es verdad que en este momento deberían estar leyendo El bien y el mal y la razón, es correcto.
Voy viendo las preguntas del chat, no las puedo responder todas juntas, le voy a responder primero a Ana lo de la epistemología naturalizada, porque además me permite introducir algunos otros conceptos que por ahí son útiles. La filosofía no es una ciencia, básicamente, toda esta asignatura van a ver que es bastante difícil de distinguir, es un trabajo filosófico, distinguir el conocimiento científico de aquel conocimiento que no lo es. Pero inicialmente lo que podemos decir, para hacer una aproximación a esto, que las ciencias, por ejemplo las ciencias fácticas, comprueban, digamos, sus afirmaciones a través de la experiencia empírica. Digamos, yo digo que todos los metales se dilatan con el calor, compruebo esto agarrando metales, dándoles calor y viendo si se dilatan. Ahora, la filosofía no opera de esta manera. Las demostraciones de la filosofía no tienen que ver con la realidad empírica, como tampoco la tiene que ver la de las ciencias formales. Ahora, tradicionalmente se ha reflexionado, por ejemplo, en la distinción de lo científico y lo no científico, el trabajo de la epistemología, de la filosofía y de la ciencia, ha sido desde elementos filosóficos. Lo que empieza a suceder, y este es el movimiento que se llama naturalización de la epistemología, es que se empieza a abrevar de elementos de teorías científicas, o sea, elementos de la sociología, de la psicología cognitiva. Por ejemplo, se empieza a preguntar realmente qué pasa en los cerebros de los científicos, porque, por ejemplo, hay un avance bastante, digamos, considerable en relación a cómo conocemos y qué cuestiones tendemos a aceptar, a recordar o a olvidar respecto a avances propios, casi les diría, de la biología o de la neuropsicología. Bueno, la epistemología empieza a tomar, entre otros, estos avances de disciplina científica y eso se considera un proceso de naturalización. No sé exactamente por qué recibe ese nombre, tal vez no es el más descriptivo, pero básicamente sería eso. ¿Entendiste, Ana? Sí, listo, gracias. Bien. Chicas y chicos, si no me entienden, cosa que es bastante probable teniendo en cuenta la complejidad y lo que supongo de novedosos por estos temas, no tengan problema en decírmelo. Realmente este es el momento y no es esperable que entiendan todo, digamos. Al contrario, yo hace 20 años que doy esta asignatura. Tengo bastante claro que muchas veces no me entienden a la primera lo que les explico. Así que no tengan, digamos, no tengan temor en preguntar. Bien, trato de rescatar alguna pregunta del chat. Una pregunta que dice, en la autoevaluación había un punto que decía, la verdad de las ciencias formales no se prueba a través de la observación y la experimentación. Yo creí que sí, se ve que no. Es verdad, no se prueba a través de la observación y la experimentación. En realidad, las ciencias formales básicamente son la lógica y la matemática. Las verdades de la lógica y la matemática no se prueban a través de la experiencia. Digamos, son verdades a priori que no necesitan de la experiencia. La matemática no trabaja con entes que ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio. A ver, nosotros podemos equiparar que 2 más 2, 4 significa, y mirar que si tengo 2 manzanas y le sumo 2 manzanas, tengo 4 manzanas. Pero en realidad la matemática no trabaja con manzanas, de verdad. Después nosotros aplicamos eso, lo usamos para entenderlo con manzanas o con cualquier otra cosa, ¿no? Sin embargo, inicialmente la matemática no trabaja con manzanas, trabaja con números. Los números no están en la realidad. Nunca vieron un 2 o un 10 en la realidad, son entes abstractos que no ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, las verdades de estas disciplinas no dependen de la contrastación empírica. Digamos, que 2 más 2 o 4 no es algo que puedo contrastar empíricamente, como por ejemplo que todos los elefantes tienen trompa. Para yo afirmar que todos los elefantes tienen trompa, puedo hacer algo, puedo ir a observar la realidad y fijarme, y si encuentro que los elefantes tienen trompa, será verdad, y si encuentro que no tienen o todos no tienen trompas, será falso. Ahora, con la matemática no sucede eso. El matemático puede desarrollar su teoría sin salir por la ventana y mirar nada. Lo mismo que el lógico.
digamos, que algo pueda ser y no, el principio de no contradicción de la lógica, que algo pueda ser, que algo no pueda ser y ser al mismo tiempo, digamos, por ejemplo, yo digo, si A, si A es verdad, si yo afirmo A, no puedo afirmar no A al mismo tiempo. Esa es una verdad propia de la lógica que no depende de un correlato empírico, ¿entienden? No depende de la realidad fáctica. ¿Entienden esto que les digo? Les resulta muy extraño. Voy entendiendo algo. ¿Cómo? ¿Vas entendiendo algo? Bueno, es como algo esperanzador, digamos. Estamos como en Profe, un proceso. Sí, cuando hablabas del periodo clásico dijiste positivismo lógico. Quería saber sí. a qué te referías con eso. Mirá, a ver, si bien no son estrictamente equiparables en una versión más fina, lo que nosotros llamamos periodo clásico, digamos, positivismo lógico, círculo de Viena, comparten realmente, claro, un mismo clima intelectual y un aire de familia muy fuerte. A ver, esta gente está intentando, básicamente es una reacción contra la llamada metafísica o inclusive con la filosofía. Esta gente está intentando decir que la única manera de conocer, la manera propia de conocer, corresponde al método de la ciencia, y básicamente que el método de la ciencia consiste en estudiar lo observable. En este momento, yo se los estoy simplificando mucho, pero básicamente esta concepción epistemológica va a decir que lo que se puede observar y aprender con los sentidos es lo que existe, y hablar de las cosas que no existen no tiene sentido. Una consulta, eso, o sea, de eso se trata lo que dice ciencia y no ciencia. Sí, la distinción ciencia o no ciencia va a ser una distinción, digamos, todos los autores de todos los periodos van a decir algo, van a pronunciarse respecto de esta diferencia ciencia o no ciencia, porque es un tema central de lo que es la disciplina filosofía de la ciencia. Va a trabajar un poco sobre esto. Por ejemplo, estos autores, los del periodo clásico, van a tender a equiparar, hilando bastante grueso en lo que digo, lo científico al observable. Por eso yo les decía, creo que en el último encuentro que tuvimos, en cómo después esto impacta, digamos, cómo después estas concepciones epistemológicas van a impactar en cómo se construye teoría psicológica. Ustedes deben haber tenido alguna aproximación, por ejemplo, al conductismo. El conductismo básicamente es el reflejo en psicología de esta postura epistemológica que de forma un tanto extrema va a equiparar lo observable, lo empírico a lo científico. Entonces, sí, lo único que puede estudiar la ciencia es aquello que es observable, no solo observable porque observable nos remite a los ojos, sería aprendible a través de los sentidos, sería a través de la experiencia empírica. Por ejemplo, la mente, estrictamente en una postura epistemológica radical de estas características, no puede ser estudiada científicamente. ¿Por qué? Porque la mente no es observable. Ustedes pueden observar la mente de sus congéneres. Alguno tal vez que tenga algún poder especial, sí, pero La supongo... conducta nada más. La conducta, ¿qué es la conducta? La conducta es definida por los conductistas, son movimientos musculares y secreciones glandulares. Eso es lo que se puede observar. Que yo siento amor o ira, que estoy pensando en tomarme un mate o estoy pensando en resolver el teorema de Pitágoras de una forma diferente. ¿Eso se puede observar? No se puede observar. Por lo tanto, lo que van a hacer los conductistas, esto no es científico. Por lo tanto, la psicología no se tiene que ocupar de esto. Este movimiento de decir esto parte de una concepción epistemológica, digamos, que se va a plantear en este periodo, en el periodo clásico, que va a equiparar lo científico de alguna manera a lo observable, a lo aprendible a través de los sentidos. Ahora, después la epistemología va a ir haciendo, digamos, estas concepciones epistemológicas van a ir teniendo un desarrollo, porque es verdad que equiparar linealmente lo científico a lo observable deja fuera fenómenos que son, la verdad, bastante interesantes, porque díganme si ustedes cuando empezaron a estudiar psicología seguramente pensaban que iban a estudiar fenómenos mentales, ¿no? Porque piensen lo que es cercenarle a la psicología, decir, bueno, lo que vos sentís, lo que vos pensás, todo eso que te pasa o que te parece que te pasa en tu mundo interior, bueno, eso todo no le importa a la psicología.
Yo inicialmente diría, no, pero eso no era lo que más le importaba a la psicología. No era eso lo que estudiaba la psicología. Bueno, para los conductistas no. Ahora, el problema de esto es que también, inclusive en la física, porque piensen que todas estas concepciones epistemológicas están pensando fundamentalmente en otro tipo de disciplinas, no en la psicología. Por ejemplo, están pensando en la física. En la física también tenemos entidades que no son observables y que nosotros consideramos fuertemente científicas, como por ejemplo los átomos. Los átomos no son observables, no, nadie observa un átomo, y sin embargo es algo que científicamente está aceptado, entonces se pasa de una concepción más rígida, equiparar lo científico a lo observable, a una concepción un poco que permite otro movimiento que va a dar lugar a que en realidad lo científico es aquello que se puede probar a través de consecuencias observables, que no es lo mismo. En psicología ustedes lo que van a ver es un movimiento. En este sentido, por ejemplo, cuando el cognitivismo va a destronar al conductismo como hegemónico en la psicología norteamericana, por ejemplo, el cognitivismo va a plantear modelos mentales que pueden ser comprobados a través de sus consecuencias. Por ejemplo, alguna teoría cognitivista dice que nosotros, en realidad podemos recordar más o menos 7 elementos, 7 unidades de información. Por eso, por ejemplo, si les dijera, teóricamente, según esto, no voy a hacer la prueba ahora, pero si les empezara a decir números al azar, podrían recordar, la mayoría podría recordar hasta el séptimo, y cuando les digo el octavo, se olvidarían el primero, porque tienen ahí como una limitación de la memoria a corto plazo, cognitiva. Si quieren jugar a esto, pueden jugar por ahí. Sí. No tienen que asociarlo con nada. Nosotros nos podemos acordar más cosas y hacemos asociaciones. Son números puros al azar, deberían recordar menos 7, ahí alrededor de 7 unidades. Yo no puedo comprobar que existe algo en mi funcionamiento mental que tiene esa limitación, pero sí puedo deducir una consecuencia observable de esa afirmación y comprobar que esa consecuencia, digamos, funciona. Yo no puedo ver que en la mente pase eso, pero sí puedo decir que si es verdad que en la mente pasa eso, ustedes no deberían poder recordar, por ejemplo, 10 números. Este es un cambio epistemológico que, como cambio epistemológico, también repercute en la manera que se hace ciencia, este cambio de concepción epistemológica. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero creo que también es útil que logren conectar todo esto, que seguramente les parece abstracto, como mínimo, aburrido tal vez, complicado seguramente, con cuestiones reales de, digamos, de relevancia para su formación como profesionales de la psicología. Bien. Gracias. No, Profe, no hay yo tengo por- una no hay por duda. qué. Adelante. Sí, para mí todo los temas que explicaste antes quedaron bastante claros con el video explicativo 1, pero me Sí, quedó un tema sin entender que es de sí. los estudios metafísicos, lo de saber de segundo orden teoría y lo de saber de segundo orden teoría, Está bien. la base empírica. Yo tenía la misma duda. Bien. Metafísico no es lo mismo que metacientífico. Vos me estás hablando de metacientífico y no de metafísico. Son dos palabras que tienen un No, enfoque diferente. claro, o sea, de los estudios metafísicos, el saber de orden metateoría y el saber de segundo orden teoría. Bien, yo no sé cómo lo tenés así, pero yo te digo, a ver, Yo lo saqué así del primer video explicativo, tipo, estaba en ese orden. Así estaba. sí, pero lo que decís está bien, lo que no entiendo ahí es la introducción de la palabra metafísica. Para mí va ahí metacientífico y no metafísico. Por ahí nos equivocamos Bien. nosotros, pero no sé. Eso me suena como que está en otro lugar. Toda la cuestión de lo que sé, a ver, la cuestión es medio un trabalengua, pero la verdad que esto es sencillo. Un estudio metateórico, a ver, la psicología reflexiona sobre un aspecto, la psicología, la biología, la física reflexionan sobre diferentes aspectos de la realidad. Son disciplinas que estudian determinados aspectos de la realidad. La psicología estudia la realidad psicológica, la física estudia la realidad física. Ahora, si yo estudio la física, o sea, cómo los científicos hacen física,
ya no estoy estudiando una realidad de primer orden que sería la física, sino estoy estudiando una realidad de segundo orden porque estoy estudiando cómo los físicos estudian la física. De hecho, si nosotros estudiáramos, es un trabalengua, pero no es tan difícil, si nosotros estudiáramos qué es lo que hacen los epistemólogos cuando estudian la física, tendríamos como un saber de tercer orden, porque estaríamos estudiando a los epistemólogos que estudian a los científicos que estudian a la realidad física. Esto tiene que ver con los niveles de saber, y la importancia de esto es que los estudios metacientíficos, como la epistemología o filosofía de la ciencia, son saberes de segundo orden porque estudian básicamente a gente que está estudiando la realidad. No estudian directamente la realidad, sino estudian a quienes están estudiando la realidad. Que estudian disciplinas que tienen un objeto de estudio, a las cuales ya están estudiando. Como Es la correcto. filosofía, como la epistemología, estudia la psicología. Claro, la epistemología general, digamos, estudia la ciencia en general. Por ejemplo, si hiciéramos epistemología de la psicología, estudiaríamos cómo los psicólogos estudian la psicología. Por lo tanto, constituimos un saber de segundo orden, porque no estamos directamente estudiando la realidad, sino que estamos estudiando cómo determinados sujetos estudian la realidad. Estamos haciendo metateoría, porque hacemos teoría de cómo se teoriza. Agostina, supongo, ¿no? Sí, Agostina. Sí, Bien. ya me quedó clara la duda. Gracias. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Le damos más. Profesor, Profe, Sí, ¿puedo hacer una lo, consulta? sí. Respecto de cómo, De a uno. esto sí, de a uno, lo que pasa, no sé cómo ordenarlo porque no, bueno, no lo tengo claro. En la presencialidad decía sí, vos o algo así, pero bueno, acá no sé, no se puede organizar lo mejor que pueda. yo tengo igual una consulta sobre lo que Vamos, estabas hablando recién. sí. El saber de primer orden dice que tiene una base empírica. Ujú. ¿Eso a qué se refiere? O sea, que tiene como una base de experimentación. Sí, es bastante simple, es que remite a la experiencia empírica. La experiencia empírica es aquello que podemos, digamos, aprender a través de los sentidos. Bien, gracias. No es, o sea, no es tan complicado. Por ejemplo, la matemática, como les había dicho, no tiene una base empírica. Es aplicable, digamos, en la realidad, pero no remite una base empírica. Ahora, la física sí habla de entidades que se supone que ocupan un lugar y un tiempo en el espacio y son observables a través, de alguna forma, a través de los sentidos. O tienen consecuencias que son observables a través de los sentidos. Piensen cómo empiezan a crujir un poco con el mismo desarrollo de la ciencia estas concepciones que son inicialmente propias de los primeros periodos. Porque en realidad, prácticamente un científico actual es bastante difícil que observe algo directamente a través de los sentidos, ¿no? En realidad, todas las observaciones probablemente de la ciencia, sobre todo de las ciencias, digamos, más desarrolladas, por decirlo de alguna manera, van a ser a través de instrumentos que amplifican de alguna manera los sentidos. Es difícil encontrar una observación pura y no mediatizada por tecnología. Bien, ¿qué más? Yo tengo una consulta. Adelante. En un texto de Esther Díaz, había en un momento hacía como una distinción entre racionalidad positiva, después también racionalidad positivista, racionalidad científica, racionalidad sola y razón. Y es como que se me hizo un lío y no logro distinguir como todos esos conceptos, como todo es racionalidad, no sé bien a qué las distinciones claras de cada concepto. Bien, la verdad es que no recuerdo claramente ese pasaje. Claramente no es algo, digamos, no es algo central para nosotros. La cuestión de que algunos de estos textos introductorios se
según entiendo, a eso apunta, digamos, lo que vos me estás diciendo. A ver, en este periodo histórico en el que estamos, en general lo que es, digamos, la razón está equiparado a la razón científica. Nosotros tendemos a pensar que lo razonable, nuestra época, digamos, tiende a pensar que lo razonable es pensar como piensa la ciencia. Varios textos señalan que ustedes tienen que tener en cuenta que esta manera de pensar es una manera actual y que no fue así en toda la historia de la humanidad. Y que la ciencia, en muchos sentidos, tiene el peso que tiene en este momento histórico y que en otros momentos no fue así. Digamos, la equiparación en otros momentos hubo otras, digamos. Para empezar, la ciencia era algo bastante, la actividad científica era algo bastante marginal en otros momentos de la historia, inclusive en algún momento de la historia no existía, tal como lo conocemos ahora. ¿Cómo explicarlo de una manera más clara? A ver, el ser humano, suponemos que en su historia siempre tuvo visos de racionalidad. No sé, supongo que cuando no sé, un hombre primitivo, ve un tigre que lo viene a atacar y se sube a un árbol, está haciendo algo que parece razonable en el sentido de que está utilizando un medio adecuado para un fin que tiene, por ejemplo, que es que no se lo coma el tigre. Ahora, la ciencia tal como la conocemos y con estos elementos que estamos de alguna manera empezando a conocer, es un fenómeno relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Un poco a eso entiendo que apunta lo que me estás diciendo, que ya no sé quién me lo estaba diciendo porque me Sí, pierdo por yo. completo. Bien, Yo, hola. sí. ¿Cómo es? No, yo te lo preguntaba porque como lo había leído ahí, pero está perfecto, muy claro. Muchas gracias. En este caso lo que te digo es que, además de que te lo respondo, eso no es un tema nodal No, del programa, justamente, ni va a ser, ni va a entrar mucho justamente en por eso evaluación. te Sí. decía que como lo había leído me lo quería aclarar, pero Mm. sabía que no tenía mucha relevancia tampoco. Bien, Gracias. no hay por qué. Profe, yo tengo una duda. Adelante, Agustino. Acá dice que una de las características del conocimiento científico es la pretensión de objetividad. ¿Qué Sí. sería eso? Bien, inicialmente para empezar es una evaluación de la pretensión, digamos, original. Digamos, la pretensión original de la ciencia es justamente ser objetivo. ¿Qué sería un conocimiento científico? Sería un conocimiento que refleja la realidad tal cual es. Ustedes cuando escuchan, digamos, hablar a la voz de la ciencia encarnada, no sé, por quien sea, por un científico que aparece y nos dice tal y cual cosa, lo que suponemos es que no nos está diciendo lo que le parece a él, lo que quiere él, sino que está reflejando objetivamente la realidad, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, ahora, ¿hasta qué punto esto es posible, digamos? Porque, a ver, esta es una cuestión propia de las críticas, digamos, de la concepción historicista de la concepción clásica. Digamos, el máximo exponente por ahí de lo que es la concepción clásica, aunque está medio ahí en el medio, inclusive, Karl Popper escribe un libro que se llama Epistemología sin sujeto cognoscente. Él considera, por ejemplo, que la epistemología, tal como él la entiende, no le importa tanto el sujeto que hace ciencia en tanto sujeto encarnado histórico-socialmente. Ahora, ¿es posible hacer esto? ¿Es posible, digamos, para los seres humanos alcanzar una objetividad tal o lo permite el método de la ciencia que las construcciones, digamos, científicas hechas por seres humanos situados y construidos en una determinada época histórica de alguna forma no reflejen sus inclinaciones, su posición subjetiva? ¿Es posible la objetividad plena? Bueno, la mayoría de las corrientes más modernas van a entender que no, que nuestra subjetividad, nuestros sesgos sociohistóricos no es algo que nosotros nos sacamos y dejamos colgado como si fuera una campera, que realmente están tan intrínsecamente relacionados con lo que somos
que es muy difícil dejar eso de lado. Por ejemplo, en la historia de la psicología hay muchas teorizaciones que en su momento, digamos, quienes las construyeron las consideraban objetivas, y nosotros, por ejemplo, en una mirada retrospectiva, podemos ver que están teñidas de un fuerte sesgo subjetivo propio de un determinado momento histórico. Por ejemplo, hay cosas, digamos, la patologización de la homosexualidad, muy presente en toda la historia de la psicología, hasta hace 30, 40 años, inclusive tal vez hace menos. O sea, por ejemplo, que la homosexualidad era una enfermedad para la gente que construía teoría en ese momento, lo tomaban como una cuestión objetiva. A nosotros por ahí, haciendo una mirada retrospectiva, no nos parece para nada objetivo, nos parece, digamos, fuertemente vinculado a un prejuicio de época. Esto, inclusive, que es bastante más fácil de ver, por ejemplo, en la psicología, no sé, hay teorizaciones, siempre me gusta dar un ejemplo que es polémico. Por ejemplo, en algún momento se les traía hay un ejemplo de un autor bastante interesante que escribe sobre biología, de cómo se consideraba en otro momento la inferioridad de tanto de las mujeres como inclusive de los grupos, digamos, étnicos diferentes en relación al peso del cerebro. Por ejemplo, determinados científicos consideraban que las mujeres eran menos inteligentes porque sus cerebros pesaban menos. En el momento en que se producían estas teorías, los científicos, si nosotros les hubiéramos dicho, vos sos un machista, vos sos una bestia, ¿cómo decís esto? Probablemente, no sé, si hubieran defendido, hubieran dicho, no, yo no, estoy siendo objetivo, peso el cerebro y pesa menos. ¿Ustedes considerarían que era una teorización objetiva en relación a lo que conocemos hoy del funcionamiento del cerebro, en el que obviamente, suponiendo que existe algo como la inteligencia, no depende del peso del cerebro? ¿Les parece que esa teorización era objetiva o era más bien una teorización sesgada por determinados prejuicios de época? La pregunta es muy como para que me digan B, pero bueno, pueden decir lo que quieran igual. Apoyo la B. Sí, la fórmula Sí, sí por los es como que es prejuicios. fácil. Bien. Bueno, la cuestión interesante entonces es que parecería que es muy difícil escaparse, digamos, de las cuestiones, digamos, epocales, escaparse de los sesgos posibles, y por eso se plantea que la ciencia no puede perder la pretensión de reflejar la realidad, a pesar de esto. Pero más humildemente, estos autores van a hablar de una pretensión y no de que la característica es la objetividad. Y ahí respondí la pregunta, con un rodeo considerable. Sí, me fue re claro, gracias. Bueno. Profe, Sí, yo tengo una duda cuando habla de los fundamentos de la filosofía en la ciencia moderna. No sí, me quedó muy claro eso. sí. ¿Me podés ampliar más? Porque si me preguntan específicamente sobre el texto, yo la verdad es que trato, pero no me los acuerdo todos de memoria. Los textos son textos largos. Para que me fijo bien en el texto porque tenía eso anotado. Sí, y a mí lo que me pasa es que lo trato de hacer, pero buscarlo mientras hablo con ustedes en el texto me resulta como medio, se me empiezan a multiplicar las ventanas. Si van a hacer una pregunta específica del texto, está bueno que tengan el texto y lo leemos directamente. Obviamente que se ha reducido un párrafo, porque no podemos leer todo el texto. En otro momento me gustaba hacer eso igual, ¿eh? Profe, Lectura mientras guiada estaba bueno. Dale. Perdón, mientras busca el texto, quería consultarte si esto de la Sí, pretensión de objetividad de la que sí, estaban hablando se relaciona con lo que hablan en el texto de Salomón, o Salomón, no sé cómo es, sí. acerca de las influencias que tienen hoy las tecnologías y quiénes, quiénes son los que imparten las directivas sobre cómo utilizarlas, ya sea el Estado o las empresas privadas, quienes sean, sobre los objetivos que tienen los científicos al Y momento de investigar. claramente sí. De hecho,
A ver, el texto de Salomón claramente nos da una idea realmente de lo que es, a ver, de lo que es la institución científica realmente. Me parece que nosotros, a ver, en general, y sobre todo la línea que se marca desde el periodo clásico, la idea que se tiene en la ciencia es una idea bastante abstracta, digamos, son sujetos en abstracto que postulan, digamos, conjeturas, hipótesis, teorías, y de lo que se ocupa la epistemología es ver cómo, a partir de determinados enunciados que reflejan la realidad, se sustentan esas teorías. Básicamente, un ejemplo sonso sería, bueno, alguien se le ocurre que todos los metales podrían dilatarse con el calor, y entonces se observan varios metales, y si todos los metales observados se dilatan con el calor, se postula que esa teoría, hipótesis es correcta. Ahora, esta es una visión completamente descontextualizada de la empresa científica, que no refleja lo que es la ciencia hoy. Yo la verdad no quiero entrar, digamos, no me quiero poner amarillista, pero, por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente en relación a las pruebas de las vacunas, la distribución de las vacunas, si nosotros no comprendemos que en ese fenómeno que es eminentemente científico, digamos, cómo influyen intereses políticos, comerciales, ideológicos, que tienen influencia, es bastante, digamos, ostensible. Y es interesante también que empecemos a despojarnos de la idea de la ciencia, o al menos de lo que es la gran ciencia, con imágenes bastante, digamos, tradicionales, como es, no sé, la del... Ya me estoy volviendo viejo y por ahí debería renovar mis metáforas. Pero Volver al Futuro la deben haber visto, el doctor Brown, el científico loco. Entonces, hay una idea del devenir científico, que es que el científico es como un genio que está trabajando solo, y la ciencia no es para nada eso en este momento, ¿entienden? Es una actividad Profe, industrial compleja Equipo. sí, de Equipos de trabajo. de equipos, imagínense cómo se investiga la vacuna, se investiga con Sí. redes mundiales, altamente financiadas y muy condicionadas por variables económicas y políticas. Bien, alguien me está diciendo profe. Qué raro. sí, yo, Igual. perdón, yo No interrumpiendo. veo, digamos, no veo bien quién me habla, pero está bien. Soy María Eugenia. Hola, María Eugenia. No, ¿cómo estás? En realidad lo que quería aportar, medio que lo terminaste diciendo vos, pero bueno, el otro día Soy justamente medio así, estábamos... Perdón. No, porque digo, el otro día estábamos, traigo esta colación, ¿no? Lo que con la comisión nuestra de introducción a la psicología, justamente salió un poco este tema, que medio trajimos en los textos de epistemología también a la materia, porque lo que decíamos era, bueno, a ver, esto, el científico partiendo de que somos seres sociales, ¿no? Estamos en comunidad, entonces estamos haciendo ciencia, o mejor dicho, es una comunidad científica, no es uno solo el que hace ciencia, sino que es una comunidad. Y a su vez, bueno, esto que estaban planteando de Salomón me parecía como excelente en el contexto actual en el que nos encontramos. Más allá de la cuestión política, ideológica, el financiamiento económico que hay detrás de toda actividad científica, el hecho solamente de compartir ideas para tratar de corroborar empíricamente lo que un científico está desarrollando a través de sus hipótesis y bueno, y al hacer teoría, ¿no? Se comunica con otros científicos de no sé dónde, de cualquier otra parte, y contrasta las ideas, entonces, para ver si tiene los mismos resultados o no. Entonces, me parece como que esta idea también, más desde el punto de vista de lo social, ya sabemos que hacer ciencia es en comunidad.
básicamente. Claramente es una empresa social, además con el gran desarrollo que tiene la ciencia. Ustedes piensen que vivimos en un momento de explosión del conocimiento. Cada año se produce la misma cantidad, digamos, de publicaciones, llámenle libros, o ya no sé cómo llamarles, porque ya no son libros, ahora menos, cada vez hay menos papel. Se produce la misma cantidad de conocimiento que se produjo en todo el resto de la historia de la humanidad. Si ustedes quieren escribir sobre cualquier cosa, primero tienen que fijarse que hay un montón de gente escribiendo sobre lo mismo. Realmente la gestión del conocimiento es muy diferente en este momento. La explosión de la producción de conocimiento y de esta cuestión del trabajo en red a través de la expansión de las tecnologías de la comunicación y de la información ha cambiado por completo lo que es el conocimiento. En ese sentido estamos asistiendo a un fenómeno bastante novedoso. Ustedes, yo me voy a remitir a las caras que veo inicialmente porque no los veo, no veo ni a la mitad ni a la cuarta parte. Supongo que muchos, supongo que no todos, son jóvenes en el sentido de que no han visto el mundo sin Internet, pero hasta hace poco tiempo, no hace mucho tiempo, había un mundo sin Internet, no había Internet. La posibilidad, a ver, yo estoy hablando y yo les digo, no sé, Salomón dijo que el mundo era un huevo y ustedes tienen la posibilidad de buscarlo en Google en el momento y decirme, no, profe, Salomón no dijo eso. Hace 10 años esto no era así, no existía. Eso realmente entienden que cambia lo que esta cuestión protésica que tiene las tecnologías de la comunicación, cambia en esencia lo que es el conocimiento y cómo se gestiona. Después, las Desde el investigaciones... punto de vista de la aldea Sí. global, de lo que Sí. sería la aldea global, o sea, estamos todos interconectados. Sí, No importa en sí. qué recoveco del mundo estemos, al fin y al No. cabo todos También, accedemos a un clic de distancia a la sí, información. yo tengo que introducir, porque lo introduce también Salomón, y nosotros también lo ponemos para que Salomón lo introduzca, digamos, que no todos accedemos ni tenemos la misma participación. De la misma forma que esto es posible, esta interacción que nosotros tenemos, es posible, por ejemplo, si ustedes cuentan al menos con un celular y una conexión a Internet, y si no lo tienen, no es posible hacer esto, y hay gente que no lo tiene, no a todos nos toca, digamos, la misma participación. En esta red no es lo mismo el papel, digamos, en las redes de investigaciones no es el mismo lugar el que ocupa Estados Unidos, el que ocupa Rusia, el que ocupa China, el que ocupa Alemania, que el que ocupa Argentina. Diferencias que se dan de la misma manera que la distribución de recursos más concretos, creo yo, no es lo mismo cómo se reparten el petróleo estos países, tampoco es igual cómo se reparten el conocimiento ni los beneficios de ese conocimiento. Me parece que esto es algo que claramente lo plantea el texto de Salomón y yo me interesa reafirmarlo. Bien, ¿qué más? La chica que Profe, estaba... acá encontré, Bien. yo encontré la Camila, página. perdón. Bien. Sí, en la 11, en el texto de Sí. Pardo, que serían las 52 y las 53, Sí. bueno, habla del proyecto filosófico de la modernidad, razón, verdad y objetividad, los fundamentos filosóficos de la ciencia. Sí. Y del otro lado dice del a priori matemático, pero lo que no entendí es ¿Qué es lo que no entendiste en concreto? una oración que dice: la necesidad de la medida y de las matemáticas se fundan en lo matemático de la ciencia moderna y no al revés. No, como que no me quedó claro. Decime exactamente en dónde está, en qué altura. Estoy acá con el texto. Bueno, la oración esta está en la página 54. Página 54. Sí. Al final del párrafo que dice, empieza la pregunta ¿qué quiere decir esto? Bueno, al final de eso, al final, dice, vale decir la necesidad de la medida y de las matemáticas. Bien. Bueno, sí, ahí más o menos te voy a poder... Yo pido perdón, ¿puedo aportar algo, Ximena? Sí, Ximena. En la No. página anterior
dice que la modernidad, que lo moderno se funda en un programa de racionalización plena de la realidad. Creo que tiene que ver con eso, con esa caracterización de lo moderno en la racionalidad plena y dónde se funda. Sí, cuando estamos pensando en Pardo entre lo premoderno y lo moderno, básicamente está pensando en el periodo que se da del paso de lo que es la Edad Media a la modernidad. Es un cambio histórico, es el momento de surgimiento de la ciencia moderna, la ciencia tal cual lo conocemos ahora, lo que no quiere decir que anteriormente no hubiera conocimiento, digamos, racional, conocimiento fundado, que la gente no fuera inteligente, la gente era muy inteligente antes. Sin embargo, el conocimiento científico tal cual lo concebimos ahora es un producto de la modernidad, nace más o menos en esa etapa histórica. La idea de que, a ver, piensen en la potencia de la teoría de Newton, lo tienen a Newton, el que le cayó la manzana en la cabeza, el que inventó la ley de la gravedad. Nosotros en general nos aproximamos con estas cuestiones más anecdóticas, pero lo interesante es que él dice que todos los movimientos, digamos, de todos los objetos físicos del universo responden a determinadas reglas inmutables que son reglas matematizables, por lo tanto permiten el cálculo. Yo puedo calcular de alguna manera con determinadas reglas la posición de todos los objetos del universo siempre. Esto, chicas, les voy a decir chicas porque solo veo chicas. Si hay chicos, les digo chiques, pero bueno, ahora veo solo chicas. Esto fue, en el momento en el que sucedió, fue impresionante. Las explicaciones anteriores no tenían estas características. Esto es digamos, las explicaciones cómo los seres humanos explicaban cómo funcionaba el mundo, no tenían esta característica omniexplicativa y racionalizada y matematizada. La idea de que yo puedo calcular mediante la matemática los movimientos y la posición de todos los objetos del universo, la verdad fue una conquista intelectual enorme, que de alguna manera cambia por completo el panorama de cómo se concibe la realidad. Esto es central, es una idea central de la lógica de la ciencia moderna. Básicamente la lógica de la ciencia moderna es que de alguna forma lo real es reducible a ecuaciones matemáticas, es calculable. Esto no tiene poco que ver con el pensamiento, digamos, premoderno. El pensamiento medieval, el pensamiento antiguo no va a concebir esta idea. Es una característica intrínseca de ese cambio y tiene que ver con un proceso histórico en el que la ciencia es protagonista, pero pienso que excede a la ciencia, que es una idea de una creciente, digamos, racionalización de lo que son las distintas esferas de la vida, en detrimento de otro tipo de pensamientos, como son el mágico, el religioso, e inclusive el filosófico. La explicación de por qué suceden las cosas inicialmente, ¿por qué sopla el viento? Yo creo que deben suponer que debe haber algo, yo no lo tengo muy claro, pero hay alguna diferencia entre el aire va teniendo distintas temperaturas, ¿no? Y eso hace que tenga distinta presión, entonces se mueve, determinadas, digamos, masas de aire suben, bajan, y por eso se va moviendo y por eso se produce el viento. Espero que no haya ningún meteorólogo o meteorólogo que va a decir que lo que estoy diciendo es un poco impreciso. Pero bueno, más o menos es por eso. ¿Alguno considera que es porque el dios del viento está enojado? No, no sé igual, por ahí sí, pero bueno, si alguno lo considera, probablemente sea una minoría en el contexto, en esta explicación. Aceptamos a las minorías igual, pero la mayoría debe pensar en relación a una explicación científica, es una explicación que en última instancia es calculable o reducible a algún tipo de ecuación matemática. Este pensamiento es relativamente nuevo en la historia de la humanidad, eso es lo que está intentando plantear Pardo. Surge en ese momento histórico, que es que denominamos el origen de la modernidad, que es el paso de la Edad Media a la modernidad, y antes no se pensaba así. O sea, como el pasaje de lo que era la concepción
antes que se tenía, que por ahí el núcleo era capaz Dios o otro aspecto, ahora el núcleo es lo Sí, racional. sí. Hay que tener cuidado, y esto en relación a la pregunta anterior, con calificar, digamos, a nuestros antecesores históricos como irracionales, porque la verdad que no lo eran. Tampoco eran Sí. irracionales. Ahora, lo que sí pienso es que la idea de que las afirmaciones respecto de cómo funcionaba el mundo, de alguna manera podían derivar directamente de la experiencia, que era algo que podíamos comprobar empíricamente, es una idea nueva. Miren, piénsenlo con esto. ¿Qué les parece? Si tiro una pluma y no sé, y una bala de cañón, ¿qué cae primero? Espero que me respondan. La bala. Se equivocan. No, La la bala. ¿Por qué? La bala. ¿Por qué cae Porque primero? tiene más peso. Porque tiene más Porque es más peso. Vos decís pesado. que entonces lo más pesado cae más rápido al piso. Claro. Mm, Sí, yo creo que sí. Ustedes creen que sí. Lo creen porque es razonable. Claro. Sin embargo, ya Galileo, justamente ubicado en este paso de digamos, de la Edad Media a la modernidad, se le ocurrió, en lugar de dejarse inclinar con ustedes por lo que le parecía más razonable, que era una forma de pensar propia de lo medieval, utilizó la manera de pensar más propia de lo moderno, que es comprobar efectivamente si eso pasa. Y si la pluma va a caer más despacio porque va a ofrecerle resistencia al aire. ¿Entienden? Pero no porque sea más liviana va a caer más pesado. De hecho, lo que hace Galileo ya lo hizo, ¿eh? Si quieren mírenlo en YouTube. Hace una campana de vacío y los tira a las dos sin aire y la bala y la pluma caen al mismo tiempo, porque los objetos más pesados no caen más rápido que los más livianos. Sin embargo, inicialmente nuestra razón, si quieren, nos inclina a pensar que los objetos más pesados caen más rápido. Ahora, esta idea de que la realidad, digamos, la tenemos que explicar por lo que nos resulta más razonable, es una idea premoderna. La idea moderna es que la realidad, nuestras afirmaciones sobre la realidad las tenemos que fundamentar en la observación y en la experimentación. O sea, si queremos saber qué cae primero, tenemos que ir a tirarlo. Esta no es una idea propia de la Edad Media. Planea en el aire la pluma, es verdad. Pero si sacamos el aire y hacemos la experiencia, caen iguales. Fíjense, está en YouTube, moneda, pluma, caen iguales. Créanme, no se fijen. Está bien, pero estarías cambiando las condiciones en el experimento. Estarías cambiando las condiciones. Es verdad, es verdad. Este tipo de chicanas ya las tengo entrenadas porque las hago lo mismo todos los años. Pero en realidad lo que ustedes dijeron es que caía primero porque era más pesado. Porque era más pesado. Y no cae primero porque es más pesado. Cae primero porque es con respecto a la gravedad de la Tierra, no porque sea más pesado. Caen, en relación a la gravedad, que es por lo que los dos objetos caen, la diferencia de peso es completamente irrelevante. No tiene relevancia. Tal vez si fuera, digamos, si en lugar de ser una pluma, si tiraras algo del tamaño de la luna, por ahí sí sería relevante, porque la gravedad en esas proporciones es relevante. Pero con objetos más o menos que nos podamos imaginar cotidianos, la diferencia de atracción en relación a la masa con respecto a la Tierra es tan grande que no tiene relevancia en relación a esos dos objetos. En realidad los objetos, la idea que quiero decir, los objetos no modifican su velocidad de caída en relación a su peso. No es verdad eso, aunque parece razonable creer eso. La idea de que nosotros podemos afirmar lo que parece razonable sería una idea más relacionada con el pensamiento, digamos, premoderno. La idea moderna y que da inicio a lo que es la ciencia tiene que ver con que nuestras afirmaciones no deben estar basadas en la razonabilidad, sino en la evidencia empírica. Por eso Galileo hace la campana de vacío y va y tira las cosas. Dicen que tiraba las cosas de la torre de Pisa. No debe ser verdad. Pero bueno, también dicen eso. Bien. 1 kilo de pluma y 1 kilo de plomo. Claro, esto sí, no lo invento yo. Hay chistes respecto de esto. Chistes.
En la guía del último texto, el bien y el mal y la razón preguntaba la relación entre medios y fines en relación a la práctica científica. ¿Cuál sería ese punto de relación? ¿Quieren que explique eso? Así, haciendo un salpicado del tema. Dale, sí. Bueno, a ver. Lo que plantea inicialmente Olivé en el texto es la cuestión de si la ciencia y la tecnología, digamos, son evaluables éticamente. ¿Qué les parece a ustedes? Tratemos de hacer algo de lo que hacíamos en el práctico, en la presencialidad. Profe, No sé. Ah, profe. Sí. yo lo relacioné mucho con la subjetividad. O sea, como que Bien. él plantea que hay ciertos intereses que mueven a los investigadores. Sí. Y eso al mismo tiempo es como que va relacionado a la vida de ellos, a sus motivaciones, a sus creencias. Entonces yo lo vi como más desde ese lado, más del lado de la subjetividad. O sea, no puede ser, Está bien. no puede ser como objetiva, o sea, por lo tanto sí puede condicionarse éticamente. Bien. De Bueno, ese lado ahora hagamos un ejercicio. Acordate que es un ejercicio. Lo que te voy a decir no es lo que yo pienso realmente. Es un ejercicio de controversia. ¿Vos decís que la ley de gravedad entonces es susceptible de ser buena o mala? ¿Decís que la podemos calificar como buena o mala? ¿Es susceptible de evaluación moral? no, o sea, lo que sería, él plantea lo que sería susceptible sería como los medios que se utilicen para hacer eso. O sea, por ejemplo, él dice como que, bueno, no sería buena o mala la ciencia, lo que sería malo sería cómo se llega a eso, por ejemplo, no sé, de qué forma vos sometés a una persona a experimentación. Pero miren, el problema es porque te costó decir, al principio parecías decir que la ciencia podía ser evaluada, sin embargo yo te digo la ley de gravedad y como que te pongo en un aprieto, porque tendemos a pensar que no, que la ley de gravedad es lo que es, no es ni buena ni mala, ¿no? No tienden a pensar eso, digan la verdad, o alguno considera que es mala o buena. En realidad, a ver, la teoría de la neutralidad valorativa lo que dice es, qué sé yo, la teoría de que se puede separar el átomo y liberar un montón de energía no es ni buena ni mala. En todo caso, si después yo uso eso para darle luz a una ciudad y que todos estén muy felices y paguen energía muy barata, será bueno, y si lo uso para construir un arma de destrucción masiva y mato a millones de personas, será malo. Esa es la concepción de la neutralidad valorativa, y díganme si no les suena bastante convincente. Suena convincente. Sí, es como cuando Olivé está argumentando en contra de esto. Sin embargo, piensen que realmente suena convincente. Ahí vamos, no desesperen. No, yo decía que es como cuando hablamos de... Tenés el nombre distinto, me parece, ¿no? ¿Yo? ¿Ximena? Sí, pero no dice. María Ximena debe decir. No dice María Jimena. Ah, ¿no? No. Bueno, Dice Roberto. Porque estoy en el trabajo y en la computadora de mi jefe, digamos. Nos pasa a todos. Bien. Bueno, ¿qué quería decir? Es como cuando hablamos del buen uso o del mal uso de la tecnología. Sí. Nada, eso, que lo relacioné directamente cuando hablamos de tecnología. Es exactamente lo mismo. Lo que va a decir Olivé es que la falacia es que la ciencia no es el producto de la ciencia nada más. Y eso es algo que pueden ver, que nos va a atravesar en toda la cursada. Cuando nosotros hablamos de ciencia, por ejemplo, ¿qué es la física como disciplina científica? Si uno entiende que es el conjunto de conocimientos aceptados, es una cosa. Ahora, si uno entiende que la física es la práctica efectiva que realmente realizan los físicos todos los días, es otra. Lo que Olivé está diciendo es que si reducimos la ciencia al producto, digamos, bueno, entonces ahí sí se podría avalar la tesis de la neutralidad valorativa. Lo que pasa es que lo que va a decir Olivé es que la ciencia no es eso. La ciencia es un conjunto, inicialmente, de agentes intencionales
que despliegan determinados recursos y que tienen, digamos, y que tienen intenciones epistémicas y de las otras. En realidad, no es reducible a que se produce el conocimiento y después el conocimiento se usa para el bien o para el mal. En realidad, tanto intencional como no intencionalmente, hay un determinado sistema que produce determinados conocimientos en pos de obtener determinados resultados. Y sí, se financian o se desarrollan determinadas líneas de investigación bajo determinados preconceptos y no otras, y eso sí es evaluable moralmente. O sea, si entendemos a la ciencia como una práctica humana sí es evaluable moralmente. Si la entendemos evidentemente como un enunciado, digamos, lingüístico, un enunciado lingüístico no tiene intenciones ni benignas ni malignas porque no es un sujeto, por ende no es evaluable moralmente. En todo caso, sí es calificable como verdadero o falso, una afirmación sobre la realidad. Sin embargo, lo que va a decir Olivet, ojo, que la ciencia no es un conjunto de enunciados que refieren a la realidad. La ciencia es una práctica humana. ¿Entienden esta diferencia? Porque es la clave de la argumentación de Olivet. Después, lo que va a plantear en relación a los medios y a los fines es que otra argumentación para sostener, digamos, la postura de la neutralidad valorativa es que, en última instancia, a ver, hay una racionalidad en relación a la elección de medios adecuados para determinados fines. A ver, si yo, por ejemplo, quiero aprobar el examen de epistemología, ¿cuáles son medios que les resulten adecuados para alcanzar ese fin? Estudiar. Muy bien, muy aplicados y muy estudiosos. Mis estudiantes consideran que estudiar. Podría haber otros medios, digamos. Podría haber medios, digamos, ese es un medio, digamos, además éticamente, digamos, y socialmente aceptado. No sé, me podrían amenazar de muerte y obligarme a probarlos. Si tienen la capacidad de amenazarme lo suficiente, parece un medio, no éticamente, pero a nivel, nada, se plantean un fin, parece un medio adecuado. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿faltar al examen les parece un medio adecuado para aprobar la materia? No, no parece, es un medio adecuado. Escribir una carta insultante hacia el docente en lugar de responder el examen, no parece un medio adecuado. Bueno, entendemos que ante un determinado fin que se plantean, hay racionalmente algunos medios que parecen adecuados. No estoy hablando de ética, estoy hablando de conseguir un fin, medios que racionalmente parece que nos llevarían a cumplir ese fin y otros que parece que no. Entonces, hay racionalidad en elegir los medios que parecerían llevarnos a ese fin y la verdad parece irracional. Si yo sostengo que quiero obtener algo, utilizar un medio que no me va a conducir a ese fin. Podría dar innumerable cantidad de ejemplos con esto, no lo voy a hacer porque seguro que a ustedes se les ocurren también. Bien. Mis propios alumnos me sobornan llevándome brownie y todas cosas así. ¿Y es racional? Para que los apruebe. No, la verdad es que, no digo, me parece que es racional, qué sé yo, no me parece irracional. Qué sé yo, irracional sería, no sé, que te tiraran piedrazos por ahí si pretenden aprobar inicialmente. Bueno, ahora, lo que va a plantear el desarrollo libre continúa con que habría racionalidad en elegir determinados medios para un fin, pero no habría racionalidad en los fines mismos. En la elección de fines no había. Si ustedes quieren aprobar o no el examen, bueno, eso entra en un cálculo racional. No, por ahí está librado como a su, digamos, su propia subjetividad. ¿Me entienden lo que les digo? Como que si ustedes quieren aprobar el examen, es racional que estudien. Ahora, si ustedes no quieren aprobar el examen, si quieren irse, no sé, a viajar por Europa o ser ingenieras, o bueno, en eso no habría claramente una elección racional. Esto lo que él está equiparando es, bueno, en realidad si los seres humanos quieren construir bombas atómicas, en todo caso la ciencia les aporta conocimiento para hacer eso, pero bueno, si quieren construir bombas atómicas o curar a la población, no hay racionalidad en los fines.
Olivet lo que va a argumentar es que puede haber racionalidad en la elección de fines teniendo en cuenta que en general establecemos jerarquías respecto de los fines y por lo tanto hay racionalidad en poner a determinados fines por encima de otros en esa jerarquía. ¿Entienden lo que les digo? Por ahí, en general, la verdad, los fines que tenemos, es difícil no llevarlo al plano de la vida personal, los fines que tenemos tienen una jerarquía. Por ejemplo, en general, si la verdad se están calculando bien, ustedes deberían, por ejemplo, poner por encima de otros fines, por ejemplo, el fin de supervivencia. Inicialmente, también en algunos casos se puede dejar de lado la propia supervivencia, pero no sería lógico que pusieran, por ejemplo, por encima de su supervivencia, no sé, aprobar un examen de epistemología. ¿Entienden que no es lógico? Porque en realidad, inclusive en este caso, el aprobar el examen parece no tener mucho sentido si esto no implicara, digamos, su supervivencia física. Entonces, por ahí ustedes tienen, los científicos, el sistema científico y las personas tienen jerarquías respecto de los fines, por lo tanto, colocar determinados fines por encima de otros existiría, va a argumentar Olivet, una posible racionalidad en respecto de los fines en relación a esta posible jerarquización. Profe, o sea que la ciencia y la tecnología tendrían racionalidad, pero no todos sus fines la tendrían. A ver, Olivet no está discutiendo la racionalidad de la ciencia y la tecnología porque en realidad se da como la racionalidad particularmente de la ciencia se da como un elemento intrínseco de la identidad de la ciencia. No solo que la ciencia es racional, sino que inclusive en nuestra época es el modelo de la racionalidad. O sea, procederíamos racionalmente cuando procedemos como dice la ciencia que hay que proceder. Yo no digo que esto esté bien, pero digo que es una característica propia de la ciencia y de nuestra época y de la visión que tiene nuestra época de la ciencia. Ahora, lo que está, digamos, problematizando Olivet es si la ciencia puede ser evaluada moralmente, digamos. Sí, la ciencia, su actividad, sus productos son susceptibles de evaluación ética. Hay una postura que es la neutralidad valorativa de la ciencia que diría que no, digamos, que la ciencia no puede ser evaluada moralmente, que en todo caso la utilización que se hace de la ciencia es evaluable moralmente, y lo que va a decir Olivet es que la ciencia, no entendida como producto, sino entendida como actividad, como práctica humana, sí es susceptible de evaluación moral. Y después va a hacer esta distinción en relación, que es una distinción similar, en relación a la cuestión medios-fines, donde se suele argumentar, y esto está íntimamente relacionado con lo anterior que dije, que puede haber racionalidad de medios en relación a que existen determinados medios que pueden ser racionales para obtener determinados fines, y ahí hay racionalidad, pero no hay racionalidad en la elección de fines. Y Olivet lo que va a decir es que sí hay racionalidad en la elección de fines cuando estos fines tienen una jerarquía y ponemos por encima algunos que otros. Por ejemplo, la cuestión de obtener energía para los seres humanos es importante, energía eléctrica, energía que nos permita mover nuestros autos, nuestras máquinas industriales. Ahora, si esa energía se obtiene al costo, no sé, de un desastre ecológico, existiría una posibilidad en relación a los fines a poner, qué sé yo, la supervivencia de la especie por encima de la necesidad de obtener energía. Y ahí habría una racionalidad posible en relación a los fines que conducen las empresas humanas. Hay alguien me dice, no entendí, pero bueno, ahí lo aclaré un poco más, pero me puede decir que siguió sin entender. Y como un orden de prioridades, sí, sería como un orden de prioridades, en relación a los fines, lo cual permitiría hablar de racionalidad en cuanto a la elección de los fines. Bien, noto un silencio que habitualmente marca o cansancio o bueno, que no me entendieron nada. No, la verdad yo te voy entendiendo re bien, pero el texto comuniquémonos. de la siguiente clase ni lo empecé, por eso. El texto de la siguiente clase, que es este del que estamos hablando, Claro, el exacto. bien, el mal y la razón. Es un texto en relación a otros, por ejemplo al de Pardo, al de Salomón, yo entiendo que es un texto más accesible, más amigable.
con el que van a poder hacer mejores migas, desde mi punto de vista. Profe, creo que nadie contesta porque ninguno todavía empezó a leer el texto. Bueno, Yo en me este enteré caso, hoy de eso. no en todos los ámbitos de la vida, pero en este caso pueden hablar igual, digamos, no les estoy tomando, digamos, la lección. Profe, y una pregunta. Yo tengo anotado que el 7 de mayo tenemos un parcial. El 7 de mayo tenemos un parcial. Es probable, ¿lo tenés anotado? En realidad, chicos, tenemos el cronograma que dice que es el cronograma válido, el último cronograma en la página, en el campus. Fíjense por eso. Ah, ok. Sí, ahí el cronograma dice que tenemos el primer parcial el 7 de mayo. Si lo dice el cronograma, tenemos el primer parcial el 7 de mayo. Profe, Sí. ¿qué unidades entrarían en el primer parcial? ¿Hasta la unidad 4? No quiero sonar antipático, pero voy a decir lo mismo que acabo de decir. Tienen el cronograma donde dice exactamente hasta qué unidad entra. Buenísimo, buenísimo. Inicialmente lo manejamos así. Seguimos lo que está escrito. A ver, hemos tenido, el mundo está lleno de contingencias y últimamente muchas más. Si algo cambia, nosotros se lo comunicamos, pero inicialmente seguimos seguimos nuestro cronograma, hasta donde podamos. Bueno, después se nos pasa algo, lo cambiamos. Pero por ahora está el cronograma en pie. Tienen en claro, por favor, el cronograma es el que, vieron que dice al lado del PTD, el cronograma sujeto a actualizaciones, después dice abajo, cronograma actualizado. Usen el cronograma actualizado, que el del PTD está desactualizado. Hay uno que dice cronograma epistemología modificado el 26 de marzo. Ese es la última fecha. Ese es el que va. Ah, perfecto. No el que está en el PTD, ese. Señalo como si sirviera de algo. Pero no. Bien. ¿Algo más que les interese consultar, revisar? Creo que no. Bueno, muy bien. El lunes a las 5 hay de nuevo un encuentro así sincrónico, ¿no? Ahí por ahí Hay encuentros. No voy a estar yo, pero va a estar Sonia, que va a ser más o menos lo mismo, inclusive mejor. Ok. Una cosa. Con Sí. respecto a lo que decía hace un rato de lo de la energía, ponerle el ejemplo ese, Sí. el fin en realidad es el mismo, ¿no? Obtener energía. Ahora lo que se está juzgando o evaluando éticamente o racionalmente, mejor dicho, es qué pasaría si lo hago de determinada manera o de otra. El problema ¿no? es que yo tengo, el problema, es un problema, la verdad, para el mundo, para la ciencia y para mí en lo personal, calculo que para ustedes también, es que tenemos muchos fines. No queremos una sola cosa, queremos muchas cosas. Y una cosa gravísima que si no se dieron cuenta ya va a ser ya noticiando, que algunas de estas cosas son contradictorias. Digamos, nos interesan o valoramos o tenemos, digamos, establecemos determinados fines y algunos tienen cierto nivel de incompatibilidad. La cuestión, por ejemplo, de explotar, no sé, la naturaleza lo más que se pueda, pero además sobrevivir como especie, por ejemplo, son dos fines que parece tener la humanidad, sin embargo, son un poco como incompatibles. Se me ocurren muchos ejemplos en mi vida personal de cuestiones que son como incompatibles, que deseo una cosa, deseo otra, pero las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. ¿Qué hacemos con eso? Lo racional sería ubicar, digamos, cuál es el fin o el valor que, digamos, está más alto en nuestra, digamos, en nuestra jerarquía de fines, valores, y proceder en relación a esa jerarquía. Eso es lo que estaría planteando Olivé. Bien, genial, gracias. Hola, profe. Hola. ¿Puedo hacer una consulta que nada que ver con el texto? Bueno, pero tiene que ver con la materia.
Sí, es con respecto a los exámenes parciales. Bien. Bueno, yo también trabajo y me había acomodado los días, lunes, martes y miércoles, para revisar todas las materias. Sí. Y veo que los parciales no tienen relación con los días en los que uno se inscribe. Sería, el 7 de mayo sería viernes. Bien. Y en otra materia hay 2 días sábados. Sí, Siempre mirá. No sé, no me animo a decir si siempre va a ser así. Ya no sé cómo va a ser, cómo van a ser siempre las cosas, porque viste que estamos en este estado de incertidumbre. Lo que te digo, nosotros tenemos un inconveniente para el tema de los exámenes, que hay una limitación reglamentaria en relación a establecer exámenes de un mismo año la misma semana. Esto realmente, en un cronograma más apretado como el que tenemos, nos da poca flexibilidad en relación a cómo manejar, digamos, la cuestión de los días. De cualquier manera, circunstancias, lo que nosotros vamos a tratar de plantear va a ser tomar un día en muchas franjas horarias. De cualquier manera, si alguna persona realmente, yo les pido, digamos, compromiso y solidaridad en relación de intentar cumplimentar estos requisitos de la forma en que lo proponemos, porque la verdad es que es bastante difícil organizarlo de otra forma. De cualquier forma, obviamente, si aparece alguna imposibilidad, no estamos hablando de cuestiones de comodidad, porque la verdad es que esto es incómodo y es incómodo para todos, pero si aparecen cuestiones de imposibilidad, le buscamos solución. Ya no sé con quién estoy hablando igual, pero bueno, Rosa. pongo Rosa porque te me fuiste al principio. Claro, cuando no hablas un cachito, se me van de la pantalla. No, en mi caso hago 24 horas y bueno, más o menos Bueno, ¿ves? los medios para cambiarlo. Si haces 24 horas, claramente es un caso de lo que yo denomino imposibilidad. Los demás tomen como referencia lo que significa imposibilidades. Por ejemplo, claro, en tu caso realmente es imposible. Si Mientras realmente pueda cambiarlo, lo intento igual de todas formas. Bueno, Gracias a Dios me gano. yo lo que les pido es que estas cuestiones realmente tienen fundamento para nosotros, no son caprichosas, es difícil de organizar. Por lo tanto, los invito a hacer un esfuerzo razonable en relación a tratar de cumplir esto. Ahora, si te resulta imposible, le buscamos la vuelta. Listo, muchas gracias. Voy a tratar de que no, pero bueno, la idea es consultar si se podía realizar en otro. Yo te lo voy a agradecer, sí. Bueno, nada, lo dije. O sea, si no lo podés resolver, le buscamos la vuelta. Si no, si lo podés resolver, mucho mejor, y te lo vamos a agradecer genuinamente. Sí, bueno, muchas gracias. No con puntos en el examen, de corazón nada más. Sí. Los parciales no son el día que ponga la comisión de prácticos. Vamos a intentar tomarlo un solo día en muchas franjas horarias. ¿Y cómo es? ¿Nos vamos y después es libre, digamos, es la elección de esa franja horaria, es en el momento o habrá que elegir? Es libre. A ver, lo de las distintas bandas horarias tiene que ver también con lo siguiente. Otro de los problemas que acumulamos es que si los hacemos meter todos juntos en el campus a resolver el examen a los 1300 que son, se cae el campus. Por lo tanto, esto lo tenemos que ir... en realidad lo que dicen, les digo una cosa que me causa gracia, lo que dicen los técnicos informáticos es que el campus nunca se cae, que en realidad, bueno, ustedes no pueden entrar. Lo cual para su experiencia de usuario les va a resultar como indiferente, digamos, que se caiga el campus o que ustedes no puedan entrar, es lo mismo. Por ende, sí, tenemos cierto grado de elección libre, pero lo que tenemos que lograr de alguna manera es que esta libertad se distribuya a lo largo del día. A ver, una consulta. Lo que les quiero decir es que, más allá de que estas cuestiones tienen una cierta complejidad, entiendo que generan una cierta ansiedad, todo, es verdad que lo resolvemos. O sea, con alguna dificultad a veces, pero, no sé, el año pasado rindieron todos, los que no podían rendir también rindieron, y nadie se queda. Sin rendir, claro.
No es que le decimos, bueno, no, te olvidaste o no podías en ese horario, ya está, no repetís y listo. No hacemos eso. Mi pregunta era si el parcial, o sea, cuando se abre el archivo, se deja por un tiempo estimado o se abre particularmente, no sé, 1 hora y se cierra. Se abre, sí, 2 horas y se cierra. Ah, perfecto. Y esas 2 horas vienen en relación con lo que vos decías recién de las franjas horarias. Depende de la franja horaria, hay que Exactamente. meterse en... Genial. El parcial entra Opa. Parcial, tengo clase ahora a las 10, así que me voy despidiendo. Me parece que va a llegar tarde. Se me van las preguntas. En el parcial entra la bibliografía. Bueno. En el parcial entra la bibliografía de teórico y de práctico, sí. ¿Y cómo se rinden? Se rinden de una forma similar. ¿Han hecho el ejercicio de autoevaluación? Sí, díganme que sí. Sí. Con más convicción. Sí. Los números del campus parecerían reflejar que la mayoría lo hizo. Supongo que ustedes estarán dentro de esa mayoría. Bien, es similar, es ese tipo de... No va a ser necesariamente multiple choice, pero va a haber preguntas a desarrollar que no son ya de autoevaluación, sino son de corrección por parte del docente, pero es un formato similar. En lugar de quedar abierto 2 días, queda abierto 2 horas el tiempo de un examen normal, aunque claro, ustedes nunca rindieron un parcial normal, se van a pasar un tiempo sin rendir un parcial normal y hay que ver si alguna vez vuelven a rendir un parcial. Bueno, no me quiero poner apocalíptico. Profe, ¿y la nota la vamos a recibir inmediatamente como las autoevaluaciones? No, porque acá como interviene el factor humano, o sea, docentes que tienen que leer la pregunta y corregirla, y no es ya automático, no la van a recibir inmediatamente. Genial, gracias, profe. ¿Y el recuperatorio cuándo sería? El recuperatorio es, van a recibir la nota a la semana, como máximo a la semana siguiente, y a la semana siguiente es el recuperatorio, o sea, 15 días después del examen. Listo, gracias. ¿Cuántos parciales hay? 2. Chau, profe, me voy a trabajar. Bueno, suerte con eso. El recuperatorio es el 21 de mayo. ¿Algo más? Creo que nada más, profe. Si alguien... Supongo que no, que nada más. No sé si alguien le queda alguna duda, pero no. Bueno. ¿Parece bien esta modalidad de encuentro? ¿Nos resulta útil? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Muy bueno. Sí, es mucho mejor Bueno. poder tener una cara visible que nos responda a las preguntas. Sí. Una cara visible. Pegar la cara. Está bien. Bueno, la vamos a sostener. Es importante para que esta modalidad funcione que ustedes, digamos, también traigan consultas. En este caso, no me puedo quejar. La verdad es que he recibido copiosas consultas, así que está bien. Bien. Bueno, les resulta muy útil. Lo sostenemos así. ¿Algo más que se les ocurra? ¿Finalizamos? No, me parece que no. Sí, yo creo que ya está todo. ¿Ustedes creen que ya está Sí. todo? Bueno, está bien. Sí. Bien. Bueno, Profe, quizás estaría bueno, no sé, o sea, porque vos grabás los teóricos, ¿no?
No es un teórico, esto no es un teórico, lo quiero volver a decir, no digan que es un Claro, teórico, la por verdad eso. no es un teórico. Pero bueno, Por eso. grabo Pero esto digo, que hacemos, sí. ¿esto se puede grabar, como este intercambio de consultas? Como para que si alguien no puede Yo acceder por el entiendo, límite de personas, yo entiendo, quede accesible. sí, tuvimos la tutoría pasada, no tuvimos, la verdad, digamos la verdad, tuve unas desavenencias técnicas y no lo pude grabar. En este caso, mi colega Cintia Bonet me está confirmando que lo está grabando. Gracias, Cintia, asistiéndome. No he resultado tan ducho para realizar esto, pero por suerte, con asistencia, parece que han grabado esta clase, por lo tanto la vamos a subir para que los estudiantes que no pudieron acceder la puedan ver. El tema de las autoevaluaciones que tuvimos influye, no es para ir guiándonos. Es importante que entiendan esto, las autoevaluaciones las tienen que hacer sí o sí porque son la asistencia. La calificación, como acá bien dice Sebastián, la calificación, no la realización. ¿Entienden que las tienen que hacer sí o sí porque es la asistencia, es el requisito de asistencia? Díganme que sí, por favor, así me quedo tranquilo. Sí, sí. Bien. Sí, profe. Sí. La calificación, muchas gracias, ahí en el chat No también. importa. La calificación, ¿no? A ver, claro, no quiero decirlo tan taxativamente como no importa, pero sí es una guía para ustedes. Por lo tanto, les pido que no se ayuden, digamos, no recurran a los textos ni a otras personas, porque la verdad que es una guía justamente de autoevaluación. Traten de hacerlo lo más a conciencia posible porque les da una referencia de cómo están situados en relación a la asignatura. Nosotros no la tomamos en cuenta como parte de la calificación final. Claro, no influye lo que sería la nota, pero sí nos ayuda a ver cómo incorporamos los contenidos. Claro, yo entiendo que los ayuda bastante si lo hacen realmente, digamos, sin ayuda. Lo cual no tiene sentido, digamos, ayudarse. En esto quiero hacer hincapié, porque no vamos a tomar en cuenta la calificación. Así que realmente utilicen esto como una verdadera autoevaluación, que les dé un parámetro de cómo están de cara al examen que realmente sí va a contar para su calificación. Profe, consulta. Sí. ¿El ahorcado no cuenta o sí? El ahorcado no cuenta. Ni como asistencia tampoco. Ni como asistencia tampoco. Listo, gracias. Pero estuvo bueno el ahorcado, fue divertido. No lo niego, pero bueno, me preguntó si contaba como asistencia. No cuenta como asistencia el ahorcado. Sí, está bien el ahorcado. Creo que ayuda. Después de leer los textos, sobre todo que bueno, son medio densos, así por ahí ponerle una cuestión lúdica con eso, practicar, entonces está bien. Bien. Profe, ¿Algo más? Sí. En la franja horaria de los parciales, ¿hay que anotarse algún horario o entramos al horario que En que general, podamos? el año pasado les pedimos que se registren previamente. Ah, listo, gracias. Profe, ¿te puedo hacer una última pregunta sobre el texto de... Ay, ¿cuál es? ¿El de la semana esta? ¿Olivé? Yes. Bueno, no sé si entendí bien si lo que es evaluable son los fines. Lo que pasa es que, digamos, en realidad Olivé en todo momento aparecen dos posturas, digamos. La que está sosteniendo él y la que está de alguna manera rebatiendo. Respecto de la racionalidad, fines o medio fines, lo que él discute la postura que dice que solo se puede establecer una racionalidad medio fines, y él agrega que también puede haber una racionalidad de fines en relación a la cuestión de la jerarquía que expliqué previamente. Pero siempre tienen que tener en cuenta, y en general tengan en cuenta, que este tipo de textos están debatiendo con una postura contraria. Pero la jerarquía esa correspondería a cada persona. En realidad, si bien yo ejemplifiqué con las personas,
Olivé está pensando más en la ciencia y en la ciencia como empresa social. Digamos. No sí. correspondería inicialmente a cada persona. Si bien yo utilicé algunos ejemplos, digamos, más personales, pero son para ilustrar, pero no tendría que ver cómo, bueno, también la sociedad o la ciencia como empresa social tiene fines y puede jerarquizar estos fines, no serían estrictamente reducibles a los fines individuales de cada científico. Sí, no, sí, ahí entendí. Yo pienso que lo importante para entender el texto, este texto y muchos otros textos, es entender a qué postura le están contestando. En general, este tipo de autores, los textos que nosotros vemos, están de alguna manera sentando una postura por contraposición a otra postura. Entender este diálogo nos facilita mucho la comprensión del texto. Y fundamentalmente no confundir cuando el autor está ilustrando la postura, por decirlo de alguna forma, contraria con la postura que está sosteniendo el autor, que es el peligro más grande, digamos, de incomprensión del texto. Cuando Olivé en este caso ilustra la postura de la neutralidad valorativa, no es que él la sostenga, sino que él la está criticando. Bueno. ¿Algo más? Yo por lo menos no. Bueno, No, pero sí. bien, yo de cualquier manera. No, creo que no. Creo que estamos en un horario, digamos, como para ir cerrando. Bueno, nada, estuvo muy bien para mí, por lo menos me gustó, sentí que se dio una interacción razonable. Nada, les agradezco mucho la presencia y nos vemos la próxima. Me voy a mantener los miércoles a esta hora inicialmente. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Adiós. Gracias, adiós.